Seguimos hablando sobre los papeles de Panamá. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación hará pública la base de datos de los Panama Papers el 9 de mayo. Esta organización dispone, como sabéis, de más de 11 millones de documentos, pero no los publicará masivamente. Solo lo harán con información seleccionada y limitada, que según el consorcio será publicada por interés público. 11 millones de documentos, o lo que es lo mismo, 5 temporadas más para el Rojo Vivo. Las autoridades llevan tiempo intentando defenderse de estas filtraciones. Por un lado, el 14 de abril, el Parlamento Europeo aprobó la directiva sobre la protección del conocimiento no revelado en información comercial contra su adquisición, uso y revelación ilegal. Esto, según organizaciones civiles, podría convertirse en un arma jurídica para demandar a periodistas o a cualquier ciudadano que revele información que, aunque pueda ser considerada de interés público, es secreta. Por otro lado, la semana pasada empezó en Luxemburgo el juicio contra los 3 responsables de la filtración de miles de documentos dentro del escándalo LuxLeaks, por el que en el año 2014 se descubrieron las ventajas fiscales concedidas por el Gran Ducado a grandes multinacionales para pagar menos impuestos. Estas empresas conseguían disfrutar de una fiscalidad del 1% en lugar de un 29%. Efectivamente, nosotros llamamos Luxemburgo a lo que las multinacionales llaman Black Friday. Por la filtración que dio a conocer estas prácticas abusivas, los empleados de la empresa auditora PricewaterhouseCoopers, Antoine Deltour y Raphaël Alez, y el periodista francés Edouard Perrin, se enfrentan a penas de entre 5 y 10 años de cárcel. LuxLeaks también puso en entredicho al actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que cuando se aprobaron esas prácticas tan beneficiosas para las multinacionales, era primer ministro de Luxemburgo, además de titular de finanzas. Así es el mundo. Los que filtran unas prácticas económicas injustas puede que acaben en la cárcel, pero el que las permitió sigue siendo presidente de la Comisión Europea. Eso es como si la exmujer de Mario Vargas Llosa, en vez de enfadarse con el escritor, lo hubiera hecho con la revista Hola por sacarla en portada con Isabel Preisler. No tiene sentido, ¿verdad? En todo caso, se tenía que haber enfadado porque Vargas Llosa, con su edad, debería salir en la revista Historia. Los acusados por el caso LuxLeaks no son los únicos filtradores a los que destapar un gran escándalo les ha pasado factura. Veamos lo que les ha ocurrido a los 4 últimos grandes desveladores de secretos de interés público. ¿Os acordáis de Julian Assange, el responsable de Wikileaks, la organización que a partir del año 2008 comenzó a publicar informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible pero de interés público? Entre ellos, archivos secretos relacionados con la actividad exterior de los Estados Unidos, especialmente en relación con las guerras de Irak y Afganistán. Filtra información y tiene el pelo rubio. Julian Assange es como Lidia Lozano, pero sin inventarse los datos. Pues bien, el fundador de Wikileaks lleva casi 4 años de encierro en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió para evitar su extradición a Suecia, país que le reclama para interrogarlo por una demanda de acoso sexual. Aunque la ONU concluyó en un dictamen que la detención de Assange sería arbitraria y pedía a Reino Unido y a Suecia que renunciasen a ella, ambos países lo rechazaron. Assange quiere evitar la extradición a Suecia porque teme ser enviado después a Estados Unidos, donde podría afrontar un juicio militar por los secretos sobre la seguridad estadounidense revelados por Wikileaks. Jordi Évole entrevistó a Assange en Salvados y, entre otras cosas, le preguntó si la publicación de esa información le había valido la pena. Lo vemos. ¿Le ha valido la pena todo el trabajo hecho, todo lo desvelado, todo lo que ha publicado, para luego acabar aquí, recluido en una embajada en Londres? Absolutely. I asked myself this question. I mean, well, perhaps you've overstepped the mark this time, Julian. Did you calculate everything correctly? And I was happy. The work that I am doing is so satisfying to my principles that I am firm in my convictions that it was worth it. Sí, efectivamente, Assange se encuentra en una situación muy delicada. Vive en la Embajada de Ecuador, que no está adaptada a la altura de los ciudadanos australianos. Fijaos por dónde le llega la ventana. Yo creo que no puede salir no por miedo a la policía, sino porque no cabe por la puerta. Y de Julian Assange pasamos a Bradley Manning, un soldado norteamericano que filtró más de 700.000 documentos del ejército a Wikileaks y fue condenado por un tribunal militar a 35 años de prisión, además de ser expulsado del ejército con deshonor. En la actualidad cumple su condena en Kansas. En la oficina de Manning empezaron a sospechar que era una filtración de información sensible cuando vieron que envió 700.000 documentos y ninguno de ellos era un PowerPoint.
Pasamos a otro de los responsables de las grandes filtraciones de los últimos años, el exinformático de la banca suiza HSBC, Hervé Falciani. Las revelaciones de Falciani pusieron al descubierto a miles de evasores fiscales en todo el mundo. La lista Falciani fue condenado a 5 años de cárcel por espionaje económico por el Tribunal Penal Federal suizo en Bellinzona. Actualmente reside en Francia, desde donde no puede ser extraditado a Suiza. Hervé Falciani estuvo en nuestro programa y le preguntamos por su situación actual. Lo recordamos. Tengo una busca captura de Interpol. Significa por 190 países, si me voy, me pueden poner en la cárcel. Yo me quedó muy claro que con la información, con la explicación que se podía dar en las pruebas para una vez, se podía cambiar a nivel político muchas cosas. Y eso fue el principio del camino. Así es, amigos, estas son las consecuencias de publicar la famosa lista Falciani. Una lista que es como la Schindler, pero al verla solo lloran los que pagan impuestos. Y el último de los grandes filtradores es Edward Snowden, el antiguo informático de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que filtró a los periódicos The Guardian y Washington Post documentos clasificados como alto secreto. Entre ellos los programas de espionaje masivo que los servicios secretos de su país habían desarrollado en complicidad con las principales compañías proveedoras de servicios de Internet y que afectaban a líderes mundiales como Angela Merkel. Ana Pastor entrevistó al norteamericano y le preguntó si era cierto que había recibido hasta amenazas de muerte. Lo recordamos. ¿Has dicho alguna vez que hay gobiernos que me quieren muerto? ¿Tienes miedo? There have been a lot of officials, including the former director of the Central Intelligence Agency, Michael Hayden, who have said they want to nominate me for the kill list. Or anonymous officials in newspapers saying, they want to poison me and see me die in the shower. And these are real threats. These are things that, you have to take seriously. But at the same time, you can't be afraid. Because fear drives us to inaction. Fear makes us refuse to participate. Fear makes us afraid to stand up. Fear makes us afraid to speak up. En la actualidad, Snowden vive con su novia en Moscú, uno de los países más seguros para él porque carece de tratado de extradición con Estados Unidos. Un final totalmente sorprendente para un informático. Sí, habéis oído bien. Tiene novia. Amigos, este repaso deja claro que cada vez es más difícil para los periodistas informar de secretos que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Las condenas de los filtradores parecen avisos a navegantes. Sin embargo, nosotros seguiremos con nuestro compromiso con el periodismo y sacando a la luz información incómoda e innecesaria. Y cuando digo nosotros, quiero decir Sandra. Yo no me puedo permitir vivir en Rusia con el frío, se me agrietan los talones.